Al unificar las fuerzas realistas con las insurgentes, Agustín de Iturbide, hacia 1821, se convirtió en el líder de un proyecto de país, un proyecto monárquico que establecía la posibilidad, la viabilidad de que México surgiera en el concierto de naciones como un imperio. La genialidad de esta idea propició que Iturbide se convirtiera no solo en este líder, sino también en el protagonista central de los acontecimientos que en la historiografía se conocen como el llamado Imperio Mexicano. Un imperio efímero que, sin embargo, propició la creación, unas bases por las cuales, unas bases muy pragmáticas, por las cuales se constituyeron las instituciones de este nuevo país que se estaba proyectando. La idea monárquica, que estuvo en un principio en la mente de un sector de los criollos y de los peninsulares, que querían la independencia de México para no acatar la Constitución de Cádiz, fue conformando, fue creando las instituciones para la independencia de la España. A partir de 1821 y hasta 1823, el Imperio Mexicano surgirá como una opción pragmática ante la posibilidad de erigirse en una nación independiente y soberana. Bienvenidos al programa La Independencia de México, Ideales, Expectativas y Retos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a abordar un proceso histórico pues, que da, vamos a decirlo así, inicio a la primera forma de gobierno de lo que va a ser México, pero que no es precisamente como la recordamos o como la conocemos en la actualidad, es una monarquía y es el primer imperio mexicano. Para ello tenemos a tres invitados, a la doctora Carmen Blázquez Domínguez, tres historiadores por cierto, el doctor Gerardo Antonio Galindo Peláez y el maestro Ricardo Teodoro Alejandres. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el tema. Y doctora Blázquez, empezamos con usted. Hay una serie de tensiones políticas y económicas que dan, al final de cuentas, origen a este primer imperio mexicano. Es una cosa sui generis, un pasaje sui generis en la historia de América Latina, porque no hay como muchos imperios en América, no hay muchas monarquías en América, recordamos la de Brasil tal vez como la más emblemática, pero realmente no hay muchas experiencias monárquicas, salvo las dos experiencias monárquicas de México, el primer imperio con Agustín de Iturbide y el segundo imperio con Maximiliano. Pero hablando del primero, ¿qué decir de estas tensiones que dan origen a este primer imperio mexicano? Bueno, para comenzar, habría que señalar que no resulta, más allá de lo que es un conocimiento de una historia tradicional clásica, en realidad no resulta una excepción haber iniciado la vida independiente con una forma monárquica. Al final de cuentas, este primer imperio es el resultado de cómo se concluye la independencia. La guerra de independencia tiene la fase final con el Plan de Iguala y el movimiento trigarante, el ejército trigarante que encabeza Agustín de Iturbide. Y atrás hay una serie de negociaciones hechas entre sectores peninsulares y criollos, que en un momento dado deseaban, por una serie de circunstancias y un contexto interno y un contexto externo, encontrar una salida, ¿no? Y al final de cuentas volverse una nación independiente que pudiera gobernarse a sí mismo. La forma de gobierno fue parte de la negociación, y esa parte de la negociación que se viene dando desde que desaparecidos Hidalgo y Morelos, la guerra de insurgencia entra en una fase de disgregación con algunos caudillos conocidos nuestros criollos, por cierto, como serían Guerrero o Bravo o Victoria. En un momento dado, Iturbide tiene la capacidad de negociar con ellos y se adentran en una serie de convenios. Estos
caudillos insurgentes, como les llamamos, que todavía permanecen levantados en armas, comenzando por Guerrero. ¿Qué es lo que piden? Piden independencia y piden justicia social, que es igualdad. Sí, como criollos se sentían todos esos sentimientos criollos existentes en años anteriores, desde finales del 18, décadas anteriores, están en ellos, ¿no? La forma como los trata, la forma como los ve España o los propios españoles llamados peninsulares. Entonces, ese descontento está allí, y al negociar con Iturbide, que representa intereses peninsulares del otro lado, ¿verdad?, que han impulsado su levantamiento armado, bueno, finalmente en esa negociación queda una forma de gobierno monárquica, que era lo conocido. Si bien había ideas liberales y republicanas en el ambiente que son propias de la época, no pesa el establecimiento de una república en ese momento, sino es como la consecuencia de lo que se era una forma monárquica a la cual se pertenecía, que era la corona española. Entonces, ese resultado se ve en los tratados de Córdoba, en las cláusulas de los tratados de Córdoba, se ve en el movimiento trigarante y sus famosas 3 garantías, ¿no? Independencia, unión, religión, ¿sí?, y monarquía. Una cuarta que no está en las tres era la independencia, la unión y la religión, que básicamente es la católica. Pero el mismo levantamiento del Plan de Iguala, del que surge el ejército trigarante, habla de la forma monárquica, el establecimiento de una monarquía, ¿verdad?, con alguien que venga de fuera, ¿verdad?, un aristócrata que venga de fuera o alguien que se elija. En ese sentido, es la negociación la que da forma a este primer imperio que se implanta. La figura de Agustín de Iturbide se liga a esto porque es el caudillo de Iguala, es el que encabeza el movimiento trigarante, es el que negocia con estos criollos, ¿verdad?, que tenían la expectativa de lograr otras cosas después, pero él logra negociar con ellos, y pues es de los criollos militares que tienen sus ambiciones. Muy bien. Doctor Gerardo Galindo, ¿no era sorpresa entonces o no tomó por sorpresa, vamos a decirlo así, un primer imperio? Lo que toma por sorpresa es tal vez que es un primer imperio mexicano, ¿no? Porque ya se había establecido, como bien lo ha apuntado doctora Carmen, esta aspiración de que un monarca católico de una casa reinante europea viniera a gobernar este territorio. Lo que causa sorpresa es que es el primer imperio mexicano. ¿Esto sería más o menos así? ¿Qué decir a este respecto? Bueno, como ya lo dijo la doctora Blázquez, había en el ambiente otras ideas, algunas fuertes, como la aspiración de una república. No hay que olvidar la influencia que los Estados Unidos de Norteamérica tenían ya sobre lo que era la Nueva España entonces y las colonias americanas, como una expectativa republicana que podría ser viable. Se va el modelo norteamericano, poco a poco se va instalando en la opinión pública como una posible manera. Pero lo cierto es, como ya se dijo, que la idea monárquica era la que permitía, al menos en el imaginario de quienes lo proponían, una estabilidad, darle una estabilidad al régimen, y bajo la premisa en la que se elaboraron los tratados de Córdoba de desatar el nudo sin romperlo. Y bueno, era una premisa que tenía como base la idea conservadora, vamos a decirlo así en el mejor sentido de la palabra, de conservar aquellos elementos que eran necesarios y útiles para la prosperidad, para la estabilidad de la naciente nación. Y se veía de manera muy normal que la figura monárquica era la que prevaleciera.
hay que hacer también un alto en el sentido de que la prioridad que se le dio tanto en los tratados de Iguala como en los de Córdoba, pues era que un gobernante externo viniera a instalarse, cosa que a todas luces parecería algo muy, muy, muy difícil. Digo, a excepción del caso brasileño que tú ya mencionaste, que bueno, ahí por otras circunstancias se dio, pero en el caso de un monarca como Fernando VII o la casa que él encabezaba, pues se veía, era difícil. De ahí que una de las interpretaciones que se dan a esto es la astucia y habilidad de un general ambicioso como Iturbide para conservar, para hacerse del poder. Y ya, si bien no aparece en los tratados de Iguala, sí aparecerá una pequeña letra, de esas pequeñas letras en los contratos que luego no solemos leer, en donde se decía, si no aceptaran esta corona del Imperio Mexicano, la casa reinante, los príncipes de la casa reinante de Borbón, porque hasta se enuncian cuáles podrían haber sido, entonces las instancias locales elegirán al monarca. Y ahí está la puesta, digamos, la apuesta, más bien dicho, de Iturbide para colocarse como pues, el único que podía encabezar esta reunión. Esta unión, ¿no? Para garantizar el plan de las 3 garantías. Y hay que señalar que Iturbide era ya un personaje, era un líder, era un personaje que había logrado, tuvo la habilidad de amalgamar tanto los intereses de unos que querían conservar el sistema, los elementos singulares más importantes del Imperio Español, como los que aspiraban a otro proyecto que se ubicaban más bien del lado de la República. Tuvo esa habilidad y la utilizó para esto. Hay que decir también que era un personaje que, si bien ambicioso, sí al menos deja ver en su correspondencia el interés que tenía en lograr, haciendo, digamos, énfasis en que era su percepción de la realidad, pues tenía interés en lograr esta estabilidad, esta transición, ¿no? Una transición que en muchos personajes de la época estaba presente, incluso en los antiguos insurgentes, ya no derramar más sangre, porque habían pasado 10 años desde el llamado de Hidalgo a la insurrección y esto, la cuota de sangre que el movimiento armado de independencia puso en la sociedad ya era inaceptable. Era inaceptable. La economía estaba acabada, las víctimas eran miles y la prosperidad de la antigua colonia española, una de las más prósperas, si no es que la más próspera que tenía España, estaba muy comprometida. Aquí también habría que ver cómo los idearios de nación, los idearios políticos de nación, están hablando de imaginarios, de percepciones que no se ubican en la realidad. Porque todo el movimiento criollo desde la segunda mitad del siglo XVIII, puede ser antes o un poco después, había hecho énfasis en la grandeza mexicana, en la grandeza de la América septentrional posteriormente, en la grandeza de la Nueva España, como un país al que solo le faltaba gobernarse a sí mismo. Y se pensaba que el régimen colonial era esa atadura que le impedía la prosperidad, y en buena parte así era. Pero esta visión no tenía un sustento realmente. ¿Había riqueza? Sí, pero había que trabajarla. Había que administrar, sí, pero no había las instituciones para hacerlo, o no se habían creado. Y otra cosa muy importante en el imaginario y en las expectativas que coinciden en el plan de Iguala y posteriormente en este imperio
es los intereses de los grupos participantes, que son muy disímbolos, que son incluso contrapuestos en alguna parte, y un acendrado regionalismo que se viene dando desde épocas anteriores a la independencia, por las mismas reformas borbónicas, por la administración que el régimen español en los últimos tiempos había llevado a cabo. Esta insurgencia del localismo, del regionalismo, asociado a la idea del caudillismo, ¿sí? Con esta militarización que fue auspiciada por los conflictos internacionales que España tuvo con otras potencias y posteriormente con la misma guerra de independencia, el elemento armado, el ejército, primero realista y después pues, ya el de las tres garantías, tendrá un peso importante en la sociedad. Y aquí va asociado regionalismo con caudillismo. La independencia la logran caudillos regionales. No hay que olvidar esto, que llevan los intereses de los grupos de poder regionales a la esfera nacional y tratan de imponer desde la esfera nacional su proyecto al resto. Bien. Maestro Ricardo Teodoro, una larga lucha por la independencia de México que deteriora la economía, que moviliza población, que causa muerte, causa destrucción, un ascenso de los militares, como ya lo ha mencionado el doctor Galindo, y tal vez un pragmatismo político del momento. ¿Fueron las condiciones para crear esto, el primer imperio mexicano? Pues como ya lo mencionaron ellos, hay toda una serie de factores que se fueron acumulando desde las propias reformas borbónicas, por ejemplo, con las divisiones territoriales que se propusieron, y después con la invasión napoleónica a España y la eclosión juntera, esta que se ha referido mucho en la nueva historiografía sobre la independencia, politizaron a las provincias, ¿sí? Politizaron a las provincias, crearon una casta militar también que se fue profesionalizando con la guerra, ¿sí? Que si bien adquirieron experiencia militar, no tenían experiencia política, y creo que desde ahí ya empezábamos a identificar también uno de los factores que llevaron a la crisis de este primer imperio. Pero principalmente yo quisiera subrayar la importancia de entender este momento, como lo has enfatizado desde el principio con la primera pregunta. Cuando hablamos de primer imperio, pareciera que es un mal de nacimiento, ¿no? del país. Entonces, y se proscribió de repente dentro de la enseñanza oficial, ¿no? Se redujo a simple y sencillamente una ambición política de un personaje caudillista como Iturbide, que se aprovechó de la coyuntura, etcétera, y se proclamó emperador, y precisamente por eso fracasó, ¿no? ¿Cómo después va a pasar en el segundo imperio con el grupo conservador? Sí, pero creo que la cuestión es mucho más amplia. Creo que asomarnos de una manera más detenida en los procesos que configuraron y llevaron al fracaso de este primer proyecto nos permitiría entender que esta experiencia imperial, pues hoy satanizada y encasillada como una reacción conservadora, cuando en realidad no lo es del todo, ¿no? Porque lo que vamos a ver en esta primera experiencia imperial es la materialización de una nueva cultura política que se fue construyendo a partir de la crisis de la monarquía hispana, ¿sí? Y sobre todo no perder de vista que esta crisis de la monarquía hispana pues es continental, ¿sí? Es decir, estas ideas que se están manifestando y que están fluyendo y que dieron posibilidad a un acuerdo como el Plan de Iguala o como de los Tratados de Córdoba, son resultado del consenso y de la articulación de ideas políticas que están circulando por el continente, ¿sí? De repente se hace mofa de la faramalla imperial iturbidista, ¿no? Pero si analizamos lo que ocurría en Brasil, pues sí era una posibilidad que un monarca pudiera venir a gobernar su colonia, ¿no? Y establecer ahora la capital del reino, digamos, la colonia se convertía ahora en metrópoli, como ocurrió en Brasil. Si bien es cierto, como mencionaba el doctor Galindo también,
los ires y venires convenencieros de Fernando VII terminaron por desgastar su imagen. Para 1821 todavía seguía vigente esta idea de mantener el lazo, ¿no?, con la metrópoli. Y, por ejemplo, si nosotros revisamos las discusiones en las Cortes españolas en el año 22, en febrero 22, cuando se estaban discutiendo los tratados de Córdoba, es muy interesante la perspectiva que toman los diputados, porque no se está discutiendo el caso novohispano únicamente, sino a partir de la firma de este acuerdo se está buscando una salida para declararlos ilegales, ¿no? O'Donoghue no tenía las facultades para suscribirlos o tomar una decisión de ese tipo que impactara en la monarquía, pero a su vez se está considerando la posibilidad de implícitamente hacer cierto reconocimiento de que es inevitable la independencia, pero el sentido que tienen en ese contexto de la palabra o del alcance de independencia son derechos políticos asociados a la autonomía, ¿no?, al autogobierno, y entonces se trataba de buscar la posibilidad de que España tuviera ventajas económicas. De hecho, O'Donoghue defiende los tratados de Córdoba arguyendo que para él fue un gran logro la negociación de ofrecerle la corona a los Borbones, pero también de buscar y suscribir un acuerdo que mantuviera precisamente atados los vínculos comerciales, que incluso en las discusiones en las Cortes hay una representación de los comerciantes de Cádiz que piden, pues, proteger el comercio, ¿no? Y se está buscando que no se contamine este nuevo proyecto que está emergiendo en la Nueva España de los otros proyectos que se están dando, bueno, que ya están operando en Estados Unidos, pero antes de llegar al modelo norteamericano, o para llegar al modelo norteamericano, hay un temor al modelo francés de república y de imperio, como se vivió con Napoleón, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto, cómo se arriba a este primer imperio, pero creo que en este momento conmemorativo en el que nos encontramos, hace falta invitar al público a que observe estos procesos desde esa complejidad inherente que tienen, no quedarnos con estos vaivenes discursivos oficiales, digamos, que lo siguen encasillando y limitando en su comprensión, y que lo entendamos que todos los problemas que nos terminaron por consolidar con una vocación republicana y federalista, pues tuvieron su momento o se hicieron más patentes en el imperio, ¿sí? Porque lo que se dirimía en el primer imperio de Iturbide, desde la conformación de la Junta Soberana, ¿sí?, cuando se declara la independencia y se establece la regencia, es la facultad de en quién radicaba la soberanía, ¿sí? Cuando se establece el Congreso y cuando Iturbide asume el Ejecutivo como emperador, la problemática ahora es, ¿y de quién es la soberanía? La reclaman los dos, y entonces ahí es donde vienen esas rupturas, ¿sí?, que no necesariamente llevan, y creo que la historiografía de la independencia de los últimos 30 años, los balances de los últimos 30 años, nos permiten asomarnos a una comprensión ya diferente de esto, ¿no? Una nueva lectura del Plan de Casamata, una nueva lectura del breve periodo imperial, que fue más complejo de lo que pareciera, ¿sí? Y nos permitiría entender, por ejemplo, el origen de las disputas todavía vigentes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y el Poder Judicial atrapado en estos dos flancos, ¿no? Bueno, contamos con un testimonio muy importante ahora también de otro especialista, el doctor Rodrigo Moreno, que nos va a comentar acerca del Primer Imperio también. El Imperio Mexicano nace con la fuerza de una tendencia que a veces solemos menospreciar, que es la de los monarquistas, a veces entendidos también como borbonistas, y esta tendencia puja por un conjunto de demandas políticas que muy pronto se verán limitadas. Por otra parte, también encontramos la visibilización de un conjunto de grupos republicanos con distintos grados de radicalización y de expresión, y quizás en medio de estos dos grupos
habría que ubicar a un conjunto de tendencias francamente constitucionales, no necesariamente gaditanas, pero sí constitucionales, y dentro de estas tendencias encontramos, bueno, distintas expresiones políticas que van de lo más moderado a lo más radical. En este ámbito del distinto entendimiento del constitucionalismo, creo que se engendran las tendencias mexicanas que vertebran buena parte de la primera mitad del siglo XIX mexicano y que solemos identificar como liberales y conservadores. Todo eso ya está de cierto modo expresado ahí. Entonces es un ambiente políticamente muy complejo y muy interesante. Dentro de las tendencias económicas, a mí me parece fundamental hacer eco de los estudios más propios sobre los ámbitos económicos y fiscales, que nos dejan ver, bueno, una circunstancia extremadamente delicada con la que nace el Imperio Mexicano, que tiene que ver con muchas de las dificultades generadas por 10 años de guerra. Creo que esto ni siquiera requeriría mucha más explicación, pero esos 10 años de guerra, entre otras cosas, suponen, bueno, por ejemplo, la contracción de la actividad minera, que era uno de los rubros más importantes de la economía de la Nueva España, una evidente fuga de capitales debido al sentido también rupturista de la independencia mexicana. Además de esta fuga de capitales, bueno, una debilidad del mercado interno y lo que los especialistas llaman una escasez de numerario. Entonces, esto nos dibuja en un escenario extremadamente delicado y complejo en términos económicos, a lo que tendríamos que sumar un escenario muy complejo en términos fiscales, es decir, esta suerte de presión económica se ve extremadamente agravada por un conjunto de malas políticas fiscales o políticas fiscales, en todo caso, contradictorias o que no ayudan a articular mejor este escenario extremadamente complejo en términos políticos. Entonces, yo creo que esto, en pocas palabras, tendría que explicarse en términos de una muy débil articulación de la Hacienda Nacional. O sea, está surgiendo un Estado independiente y ese Estado independiente no tiene una suficiente fuerza fiscal para articular sus propios gastos y sus propios ingresos, y eso también tiene que ver con el cambio de legitimidades que se operan en la fundación de un nuevo Estado. Yo creo que el público que nos escucha también debe estar interesado en saber cómo era la vida en la corte, cómo era la vida de una corte mexicana con un emperador como Agustín de Iturbide. Había un boato de la corte, había un protocolo, que fue muy efímero, por supuesto, pero ¿qué decir de esta vida de la corte? ¿Cómo podríamos Todavía pensar? heredamos una serie de tendencias que en un momento dado, en mi opinión, tienen un antecedente muy largo del que no nos podemos zafar, ¿no? El imperio fue muy breve, pero evidentemente quien ve las representaciones de la entrada de Agustín de Iturbide y el ejército trigarante a la Ciudad de México, la construcción de arcos, ¿verdad? Arcos triunfales, que siempre me ha llamado la atención. Sí, son efímeros, pero también requieren de capital. Alguien tiene que pagarlos, ¿verdad? Y alguien tiene que construirlos, pero ese desfile, ¿no? Yo creo que la entrada de Iturbide a la Ciudad de México, para la gente común, como estás un poco pensando en reflexionar, ha de haber sido la sensación de diferentes maneras de encontramos la paz y encontramos la solución, porque es un desfile festivo, ¿no? Es descrito de diferentes maneras según las fuentes que en un momento dado uno aborde, pero no hay en esas descripciones algo que pudiera decir, como sí sucede con la llegada de Maximiliano y Carlota, ¿verdad? Que no todo el mundo está feliz, ¿no?
Sí, no, no, en el caso de Iturbide, sí, sí. Pero además a ver, no hay que perder de vista que el virreinato tiene ya todo un ceremonial cortesano, ¿no? Que venera a un monarca que no está aquí, ¿no? Esa función simbólica la asume un virrey, y en el Palacio Virreinal hay un trono, ¿no? Hay un salón trono, del trono, sí, por si en algún momento dado se le ocurriera llegar, pues que ahí se siente, ¿no? Y donde participan diferentes estamentos. Pero en tanto, la representación simbólica del monarca pues forma parte de este imaginario. El uso de banderas, por ejemplo, también de blasones, es muy común en los ejércitos, incluso en la Guerra de Independencia, cada bando tiene sus banderas, ¿no? Está como que bastante arraigada esta idea de los símbolos, el poder de los símbolos, la configuración de una bandera de 3 colores con lo que representa tiene antecedentes que no alcanzan a explicarse desde la imaginación del propio Iturbide. Tienen muchos referentes porque pues hay un conocimiento también de todo este aspecto cortesano. En el aspecto específico del primer imperio, no hay que perder de vista que llegamos se llega a proclamar pues, un imperio después de un periodo de 10 años de guerra. Entonces hay una bancarrota que no permite hacer visibles tampoco una vida cortesana como tal, ¿no? Lo que sí vamos a encontrar en la prensa, ¿no? Por ejemplo, si la gente quiere saber, puede buscar en la hemeroteca, en la página de la Hemeroteca Nacional, la Gaceta del Imperio, ¿no? Pues sí hay mucho trabajo, mucha chamba en cuanto a establecer los protocolos de la corte, ¿sí? A establecer todos los ceremoniales de etiqueta y demás, porque se está inventando una tradición, dijera Hobsbawm en ese sentido, que tiene precedentes muy marcados. Si observamos el caso brasileño, pues hay una corte desde 1808 que mudó desde Europa, que se trajo el tesoro real, que se trajo la biblioteca, que se trajo muchos símbolos que tenían que remarcar la vigencia y la existencia del imperio en ese caso, pero aquí no fue muy, no hubo tiempo, digamos, de armarlo. No hay una vida cotidiana de boato real como podría pensarse. Sí hay el uso de estos, sí hay el precedente, como dice aquí el doctor, está el antecedente, así se vivía, ¿no? Pero es muy corto. Ahora, las representaciones de Iturbide con el uso de la capa real, ¿verdad? Y la banda, es mantener esa imagen. Y la otra cosa que está hablando de ese transitar de la independencia, pero en ese momento, como bien todo el mundo está de acuerdo, es las celebraciones que incluyen actividades religiosas, ¿sí? El Te Deum, el sonido de las campanas, ¿verdad? Es un poco como, miren, estamos regresando a la cotidianidad, vamos bien, y todo el mundo con la expectativa y el imaginario. En eso tiene mucha razón el doctor Galindo, el imaginario, lo que suponen que en un momento dado han logrado o van a lograr. Sí. Yo creo que eso también es muy importante, y yo creo que también es importante que, aunque en esa llegada y en ese iniciar una vida cotidiana no se muestra, es cómo comienzan a haber diferentes visiones, y retomo lo que dice el doctor Galindo, que es el imaginario, de imaginar lo que sería el país y la sociedad. Y sobre todo, construir el imaginario ahora de una monarquía mexicana, ¿no? Que eso lo vamos a encontrar pues, en el arte, ¿sí? En una de las representaciones de la coronación de Iturbide, tiene a Hércules a un lado y tiene a una patria representada con plumas de colores a la usanza indígena. Que supone que es la usanza indígena, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, pues, desde ahí, pues sí, visualmente tiene un impacto y genera lo que Patricia Galeana llama la fascinación por el imperio, que cuando llega Maximiliano también se va a retomar,
buscando enlazar con el imperio de Iturbide, con la declaratoria del nieto de Iturbide como heredero de Maximiliano, ¿no? Y toda esta cuestión que se da en su momento. Muy bien. Doctor Gerardo Galindo, ¿qué cambia y qué permanece en esta nueva forma de gobierno? Es decir, ¿qué cambia en esta nueva forma de gobierno, si es que algo cambia? ¿Y qué puede permanecer de esta estructura colonial novohispana? Yo quisiera retomar lo que ya se ha mencionado aquí para ir a la contestación de esta pregunta. Retomaría yo una parte de lo que se llama el imaginario se va construyendo, no es del momento de la época de Iturbide, es muy anterior. Sí hay una diferencia, creo yo, porque la corte virreinal era austera. Hasta donde se puede ver, el virrey no ostentaba por la propia investidura que se fue dando durante los 3 siglos, no tenía ese gran boato. Aquí están los símbolos del poder y el poder de los símbolos. Los símbolos del poder para el virrey, pues era su propio nombramiento, cierta parafernalia que había, ciertos honores que se le debían. Se fue acrecentando con la militarización, con la llegada de la militarización, y allí entró otro tipo de cuestiones. Sí existía también, sí existía un salón del trono, y sí existía en los llamados nobles mexicanos de esta época, en sus casas señoriales tenían un salón del trono, porque aspiraban a que algún día el rey los visitara, si es que esto era posible. Y tenían un reservado, recuerdo de una fotografía de una casa en la Ciudad de México que todavía conserva el Salón del Trono, por si alguna vez al rey se le ocurría venir. Nos parece risible, pero bueno, eso era era lo real. Y recuerdo una hacienda jalapeña, ¿sí? Que en el salón del boliche estaban repintados los escudos de los 2 imperios mexicanos, ¿sí? Como una aspiración. Aquí en el Molino de Pedreguera, el Molino de Pedreguera tenía esa simbología, ¿no? Ignoro si sobrevivieron, lo recuerdo hace unos 20, 25 años. Pero, bueno, para tener un poco eso, los usos. Estas pinturas, estos cuadros que se hicieron, unos en el momento, otros posteriores. Hay un retrato de Iturbide que es del 23, pintado con la parafernalia de emperador. Pero estos cuadros de la coronación en la Catedral de México o la ceremonia de la Orden de Guadalupe, que tiene como objeto crear una especie de nobleza mexicana, ¿no? Pues son situaciones que por un lado mandan el mensaje de miren, este es el proyecto, este es el inicio de un gran proyecto, porque estamos llamados a ser una gran nación, porque estamos en el concierto de naciones, como se decía en ese entonces, estamos llamados a ser grandes. Esto tiene una raíz en el pensamiento criollo colonial de un siglo atrás. Y por otro lado, también la cuestión de los cimientos en que se construye todo esto, pues tienen una parte de conservar, ¿sí? Como ya se dijo anteriormente, conservar la estabilidad, conservar la religión, conservar la unión, ¿sí? Pero no hay que olvidar que aquí, en esta etapa, quizá desde mucho antes, por supuesto, y posteriormente durante todo el siglo XIX, ¿sí? La soberanía de esto, la soberanía reside en un pueblo imaginario, ¿sí? En un pueblo. Las élites se abrogan, se asumen el derecho de hablar en nombre del pueblo. Y son proyectos de los grupos de poder, ¿sí? Que están por la pintura, por la parafernalia de las ceremonias, por todo este boato, por el mismo comportamiento de unos y otros actores políticos. Estamos hablando de un proyecto de nación que no tiene una base
popular, ¿sí? Que se asume estas élites como representantes del pueblo. Dicho esto, pues bueno, hay fuerzas centrífugas y centrípedas, ¿no? O sea, fuerzas que quieren conservar lo que se pueda conservar, lo que asumen que se debe de conservar, y otras fuerzas que están en el contexto de las ideas políticas de la época, que a nivel mundial, bueno, en Occidente, internacionalmente se están manejando, pues quieren la innovación, quieren la renovación, quieren los cambios. Hay modelos políticos que se están poniendo a discusión, que se discuten. Hay sociedades secretas que en el imperio tienen un gran protagonismo, ¿sí? Son sociedades secretas que tienen también su propio proyecto político, que puede ser conservador, que después devendrá en conservadores y liberales, pero que en este momento la gran discusión está en eso, ¿no? Y una parte de la poca duración del imperio es que no pudo contener toda esta formación, todo este constructo entre ideal y real, entre lo ideal y el margen real de las cosas, no pudo ser viable porque no tenía una base sólida, no pudo contener estas fuerzas contradictorias que se iniciaron con el plan de con el plan de Iguala, esta unión artificial de proyectos contrapuestos, ¿sí? de ideas contrapuestas que emergen en un congreso. Hay un pensador que ahorita no recuerdo, uno de los pensadores mexicanos que hace un análisis sobre esta época, que decía, más le valdría a Iturbide no haber establecido una monarquía moderada, sino una monarquía absoluta. Porque en el proyecto de un parlamentarismo, de una cierta presencia del Congreso, pues llevó la soga al propio cuello, porque como ya se dijo aquí, pues la primera discusión es en quién reside la soberanía, y ambos están peleándose por la soberanía. Uno porque asume que el emperador la debe de tener, y porque se trabajó por la independencia para no asumir el modelo de monarquía que la Constitución de Cádiz establecía, ¿sí? Pero por otro lado está esa variante por ahí contradictoria de que, bueno, el modelo de las Cortes, que le pone límites al gobierno monárquico, y entonces eso no se puede dirimir. No llegamos muy temprano o muy tarde, según se vea, a una discusión en otras latitudes, porque adoptamos modelos políticos que no tienen una relación con nuestra realidad, y entonces asumo que no había la experiencia política para manejar este tipo de contradicciones, que finalmente la política es eso, es el arte de manejar las contradicciones, ¿no? Aquí, perdón, aquí, bueno, adelante, doctora. Bueno, es que viendo lo que señala el doctor Galindo, habría que sumarle también el descontento de aquellos caudillos insurgentes que se sumaron al proyecto de Iturbide, que se volvieron trigarantes y que con eventos como los que nos da la historia tradicional, ¿verdad? El abrazo de Acatempa, por ejemplo, en donde se asume que ya Guerrero se adhirió a Iturbide, en realidad no es así, están las negociaciones, y frente a esto que está haciendo Iturbide, que bien ha señalado, una gente como Guerrero, que en realidad ¿qué pedía? Como otros caudillos insurgentes criollos, como los Bravo también, y hablo de los Bravos porque son núcleos familiares, ¿no? Los Guerrero y los Bravos, entre otros, lo que querían era independencia e igualdad. Igualdad. Y esa igualdad no se las da el primer imperio. Porque el término de igualdad está en función de los intereses que ellos manejan, los intereses locales, regionales, el poder que han logrado con la militarización, con el mandar contingentes, los pone en la escena nacional y hablan desde su propia realidad, desde su propio interés más local, y no se están viendo satisfechos, no están viendo esta satisfacción de sus expectativas. A uno de ellos lo nombra Iturbide mariscal
del imperio, una cosa así, le da Creo un que es a título Guerrero. ahí rimbombante, creo que es a Guerrero. Es Pero a bueno, eso Guerrero, no pero satisface. Guerrero ejemplifica muy bien ese descontento de estos caudillos insurgentes que se van a la guerra. Es decir, no se van a la guerra porque sean campesinos pobres. Yo. Es decir, a Guerrero se le distingue hoy por la raíz criolla y se le habla también, sobre todo hoy, ¿verdad?, de la parte que es mulata y la raíz africana, ¿sí? Realmente no hay un retrato real, no hay una pintura real de Guerrero. Las que conocemos son representaciones que se hicieron en función de las descripciones de Escritas. algunos de la época, comenzando inclusive por Hidalgo, que decía que tenía patillas muy largas. Como las que se hacen en las obras, me parece que es de Zavala, ¿no? Con un tinte racial discriminatorio, Sí, ¿no? que sí tiene la piel un poco Hizo- más oscura. Hizo retratos También. escritos Sí, de- pero al final de cuentas, por ejemplo, ese núcleo no era, no era gente iletrada. Habían tenido una cierta instrucción, eran buenos con lo básico, leían, escribían, conocían, salían las matemáticas básicas para llevar sus negocios, tenían una hacienda, el núcleo familiar tenía una hacienda, eran arrieros. Y el ser arriero no era una cuestión despectiva ni mucho menos, era tener capital que se invirtió para mover mercancías y tener animales y pagar los hombres que llevaban los animales. Y tenían redes de comercialización de sus propios productos y contactos con otros. Así estaban cuando oyeron sobre el movimiento de Hidalgo y luego el de Morelos. No se sumaron a la independencia al grito de Hidalgo. Cuando conocieron sobre todo a Morelos se sintieron más vinculados y entonces se lanzan. Y el descontento es por la situación criolla. El descontento es por la situación criolla. Yo no conozco hasta ahorita un análisis historiográfico que reconstruya este evento del abrazo de Acatempa. Hay algunos historiadores más tradicionales que dicen que es el momento de unión con Iturbide. Hay otros que dicen que ni siquiera fue Guerrero el que estuvo en la reunión, sino alguien Y que no fue en conocido de él. Acatempan, sino un poquito más. Y en otro lado, ¿verdad? La significación de todo este imaginario independentista que se construyó con símbolos muy precisos, ¿no? Pero también ahí es donde tenemos que entrar a esta observación crítica de dónde provienen esas fuentes, porque mucho de lo que se nos arraigó sobre la independencia y en particular sobre la consumación y todas las ideas sesgadas sobre el imperio, pues son de fuentes de la época, que eran enemigos o estaban inconformes, ¿no? Como Carlos María de Bustamante. Y la historia tradicional. Y la historia tradicional también, sí, pero por ejemplo, pues hoy en día, yo le diría, en el caso del abrazo de Acatempan, ¿no? Los trabajos de Jaime del Arenal, que han rastreado más bien esta comunicación epistolar, más que ir y verse, porque pues al final de cuentas la desconfianza debe de ser natural, o sea, ¿quién me garantiza que te voy a abrazar y ahí me detienes, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, es también un poquito de criticar esas versiones oficiales que pretendían construir esos vínculos de hermandad que no siempre había. De entender el proceso realizados por hombres. Es decir, al final de cuentas, el trasfondo de los dos principales actores en este caso son criollos, pero no es lo mismo el criollo Iturbide al criollo Guerrero. Y al final de cuentas, yo creo que el actuar de Iturbide con todo el boato de soy el primer emperador, la forma como se le percibe por sus propios contemporáneos debe haber sido diversa. Para Guerrero ha de haber sido una desilusión o una decepción, porque no obtienen, como bien ha dicho, lo que quieren. Pero para otros, como es Antonio López de Santana, ahí el enojo es porque no soy yo o porque no me tratas igual. Sí, no en el sentimiento de Guerrero, que tiene un poco más la vinculación
por el tipo de lugar donde estaba su hacienda, por la propia actividad de la hacienda, por la arriería que desarrolla. La otra cosa que tiene la familia de Guerrero es que son armeros. Son armeros. Entonces, tienen más sensibilidad con las necesidades de otros sectores. Más arraigo con sus provincias, con sus regiones, porque Sí. no lo van a perder. Por ejemplo, Juan Álvarez, después de la revolución de Ayutla, ¿no? Pues él se quiere regresar a Guerrero, o sea, no le interesa mucho la presidencia. En medio de estas situaciones que preguntas de vida cotidiana, pensando, por ejemplo, en esta época de Primer Imperio y en la llegada de Guerrero, de Vicente Guerrero a la Ciudad de México, supuestamente vinculado con el emperador, la crítica que comienza sobre él y que se hace muy violenta en décadas adelante cuando va a ser presidente o está jugando de otra manera en la política, la crítica es porque no tiene urbanismo, si lo podemos llamar de esa manera. No es que fuera ignorante, porque además esa crítica también la historia más tradicional mexicana la saca, y que no se le quería porque era mulato y porque tenía raíces africanas. No es solo eso, no es solo el color de la piel que en un momento puede haber estado presente. Buenas maneras. No tiene buenas maneras, no, pues bueno, no, seguramente en la hacienda y en el campo pues, no va a comer con una vajilla de porcelana ni a tomar vino en copas, ¿no? Que pudiera ser algo más común en ese momento. Entonces, lo que se le critica es la falta, bien dicho, de buenas maneras. Vamos a tener que cerrar, desafortunadamente, cuando más se pone interesante el debate. Creo que el público se queda los espectadores se quedan realmente con una buena idea de lo que es este Primer Imperio. Les agradezco muchísimo su participación. Esperamos pues, contar con su presencia en otros foros de difusión y divulgación. Pues muchas gracias y gracias también a la audiencia por escucharnos.